aquí paso y el que abre la mañana es Antonio Villalba. Es de los jóvenes, del grupo que decimos jóvenes astrólogos. Y él tiene una gran pasión por la astrología y además le pone aquí mucho empeño. Nos hará una ponencia, porque yo ya he hecho trampas y he mirado el PowerPoint, aunque está súper trabajada. Él empezó a estudiar la astrología y a trabajar en la astrología desde el 2005 y desde entonces no ha parado. Cuando él nos presentó su currículum decía yo sigo estudiando astrología y lo escribía como así con la boquita pequeñita, no, yo todavía sigo estudiando astrología. Y yo le decía, no, es que la astrología nunca se acaba de estudiar, por lo tanto, ni tú ni ninguno de los que estamos aquí hemos dejado ni dejamos de estudiar astrología. Su padre astrológico es Mariano Aladrén y él es uno de sus grandes discípulos, diría yo. Él también ha participado en los últimos 2 congresos ibéricos, tanto en el de Mallorca como en el de Tenerife, y ahora este es su 3er congreso aquí en Barcelona. Como siempre, antes de dejarle y darle paso, le vamos a preguntar, ¿nos puede decir cuál es tu signo ascendente y dónde tienes la luna? Pues a ver, de realidad lo queréis saber. Sí, pues, sí, lo queremos saber. Soy Sol en Escorpio, con la luna en Aries, o sea, mucho Marte, y el ascendente Libra. O sea, paso a usar un poco tanto Marte. Y con Marte en medio cielo. O sea, para ese toque más marciano. Ese siempre lo vemos por Facebook, siempre lo vemos corriendo por todas partes. Vale. Él viene desde Zaragoza y nada, nos va a hablar hoy del visor y del participante. Muchas gracias por estar aquí. Vale, muchas gracias. Bueno, me voy a poner de pie por la hora que es. O se me escucha bien, ¿verdad? Bien, os quiero formular la siguiente pregunta. ¿Alguno de vosotros, o sea, que me levante la mano, tiene alguna idea de lo que es el divisor y el participante? ¿Os la habéis escuchado? Bueno, poca gente. Bueno, el motivo de mi ponencia para hablar sobre el divisor y el participante es porque cuando empecé a leer en el año 2006 el libro Cumplido, que ustedes ya lo conocéis, traducido por Gracendro, que escribe Dani Verpagel, o sea, cuando empecé a leer el libro Cumplido del número 6, o sea, de los 8 que hay, o sea, si muchos de vosotros no lo sabéis, es un convenio de libros, en total son 8, en los que los 3 primeros libros se habla sobre astrología horaria, porque lo normal en el mundo clásico es aprender astrología, como ayer os explicó Walter, a través de la astrología horaria, que es el corto periodo de tiempo. El libro 4 y el libro 5 habla sobre el periodo de tiempo que es la vida de una persona, que es la astrología natal. Y luego el libro 6, que es el que a mí más he estudiado a fondo, porque me apasiona, que es la revolución solar. Hay un apartado en ese libro, en el libro 6, donde Ali Verbrugge cita una terminología que se llama divisor o división. Bien, yo siempre, para sintetizarlo y para que lo entendáis cuando lleguéis a casa y cada uno de vosotros podáis calcular vuestro divisor o división, yo siempre pongo 2 fuentes. Una es la fuente principal, como os he dicho, que es Ali Verbrugge, que habla en el libro 6. Es la fuente principal porque es, digamos que lo toca un poco de soslayo en el libro lo que significa el divisor, que luego explica cómo es, cómo se calcula, con casos prácticos de 2 personas de la actualidad. Él describe el cálculo del divisor dando un año por cada grado del ascendente en el círculo del Ecuador. O sea, resumiendo, el divisor es cuando hacemos una progresión del medio cielo. Si, por ejemplo, una persona tiene 30 años y tiene el medio cielo en el grado 0 de Aries, pues lógicamente habrá que hacer una progresión del medio cielo 30 grados. Y entonces, si partimos desde el grado 0 de Aries, ese nuevo medio cielo progresado estará en el grado 0 de Tauro. Por lo tanto, cogeremos una tabla de casas y en la latitud donde nos encontremos, pues imagínate que esa persona pues, ha nacido en Zaragoza, que es latitud 41 norte. Pues entonces yo cogeré la tabla de casas con la latitud, pues a grado 41, y veré una vez que hemos progresado esos 30 grados para esa persona que tiene 30 grados en medio cielo y que ha pasado del grado 0 de Aries al grado 0 de Tauro, pues veremos que ese ascendente ha progresado también otros grados.
Entonces, eso es lo que a Liebenberger le llama el regente del término. O sea, el regente del término es, una vez que hemos progresado la extensión recta del medio cielo, por el número de años que tiene la persona, pues va a decir ese nuevo término, o sea, ese regente del término, qué división o qué divisor va a estar más en funcionamiento. Bien, pero la pregunta es, ¿realmente qué es el divisor? Bueno, otro autor clásico es Francisco de Lutino, fue de inquisidor en el Renacimiento, fue asesor astrólogo de la familia Conde de Medici en Florencia. Entonces, nosotros en Zaragoza, de la Escuela de Yoga de Conchita Morera concretamente, acabamos, bueno, Conchita Morera, que es la hija del profesor de Mariano, pues ha traducido al castellano un tratado que se llama Del Speculum Astrologi, donde se habla de toda la recopilación de los clásicos, donde habla de revolución solar, del divisor, de lo que significa planeta participante, y está muy bien. Es un libro que yo os recomiendo que lo compréis, o sea, que lo leáis, porque explica muy bien Lutino de Florencia lo que es el divisor. O sea, no solamente eso, sino que te explica cuando los 7 planetas están activos lo que significa y luego el significado con los participantes. O sea, por ejemplo, el caso que voy a poner, que es una persona pues, que tiene a Marte muy activo la división, pues te explica lo que es Marte como divisor y luego te explica ese planeta que está haciendo de participantes. O sea, es como una especie de aforismo. Bien, como os he dicho al principio, para encontrar el divisor, yo siempre recomiendo 2 formas. La primera es, como os he dicho, deberéis de tomar una tabla de casas, tendréis que ver el medio cielo, en qué signo y en qué grado lo tenéis en la carta natal, le tendréis que sumar a ese medio cielo en dirección directa, o sea, no conversa, los grados a tantos años tengamos y moveremos lo que es el medio cielo, a razón de 1 grado por año. La tabla de casas nos va a decir, una vez que hemos progresado el medio cielo, cómo el ascendente también ha movido. Esa es la particularidad. O sea, la particularidad es que aquí la dificultad describa que tenemos una latitud. O sea, yo nací en Zaragoza, pero puede haber una persona que ha nacido en Moscú. Entonces, al cambiar la latitud, es importante tener una tabla de casas porque nos va a definir realmente el ascendente en qué nuevo signo y en qué grado ha caído. Entonces, eso nos va a definir el término donde cae. O sea, el término es la partición de un signo en 5 partes. ¿Y por qué 5 partes y no 4 y no 5 y no 9? Porque el modelo que sustenta la técnica, que está anterior a la técnica, explica que los términos están referenciados a los 5 sentidos del ser humano. Y los términos siempre son todos los planetas del septenario menos el Sol y la Luna. Luego, la parte más cómoda para calcularlo, que os lo he remarcado aquí, es un enlace que me pasó la compañera Pepita Sánchez a través del Tirosón, que es bastante cómodo, lo he apuntado en la ponencia escrita. Es una página francesa, pero que se entiende perfectamente, donde en este link os va a llevar directamente a una especie de tabla que han calculado ellos en formato Excel, donde os saldrá esa tabla, que en este caso es mi tabla, o sea, tabla del divisor, y en los casos prácticos os he puesto el formato de la tabla Excel. Entonces, en esa tabla os va a indicar que pongáis la fecha de nacimiento, que pongáis la longitud, o sea, el medio cielo, y que pongáis la latitud donde habéis nacido. O sea, que ni siquiera os va a pedir la ciudad, porque una vez que pongáis la latitud, ya automáticamente lo calcula la web. Bien, esto sería pues, una tabla estándar. Bien, lo que se dice al principio, realmente, ¿qué es el divisor? O el ajepubata, es una palabra árabe, o sea, de procedencia árabe. Porque, como os he dicho, yo, de lo que he estudiado en estos 11 años, solamente he encontrado a 2 astrólogos que citen el divisor. Uno es La Fuente, que es Liebenberger, en el libro Sexto Cumplido, como os he dicho antes, y el otro es un comentador de fuentes, que es Lutino de Florencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a Liebenberger
no lo explica muy bien realmente el funcionamiento del divisor y cómo hay que aplicarlo. ¿Quién lo explica con una cierta practicidad? Pues lo explica mejor Tino de Florencia en el Tratado de las Revoluciones Solares, que lo tenemos ya traducido aquí en la península. O sea, no nos tenemos que ir a la India o a otro país para investigarlo. O sea, lo tenemos aquí en España en primicia. O sea, digo. Bien, el divisor va a ser aquel planeta que va a definir en unos periodos de tiempo muy concretos en la vida de una persona el orden moral que va a poner en funcionamiento. O sea, el divisor se va a encargar de cómo el destino, o sea, el destino social, va a empujar a la persona a que le vengan los acontecimientos, aunque la persona no quiera que sucedan. Esto es importante porque, como os he dicho, para calcular el divisor, como tenemos que hacer la progresión del medio cielo, como muchos de vosotros sabéis, es el destino social. Es la luz que entra de la naturaleza, no es la luz del ascendente. En el ascendente tú tienes el control del destino, en el medio cielo no, es el destino quien te lleva a ti. Por eso, el divisor son los destinos que se van a activar en el orden social de la persona. Es importantísimo el divisor también en la revolución solar, porque según en la casa en la que se encuentre en ese año va a amplificar de animoda, que es el ánimo con que te sincronizas con el sistema exterior, que es también una palabra de terminología árabe, y eso lo vamos a complementar con el divisor y el maestro del año. O sea, el maestro del año no es más que la perfección del signo del ascendente. O sea, el divisor primero va a definir lo que son nuestras acciones, por eso es el hacer, y lo que es luego la profección anual va a definir la vivencia que va a tener esa persona, porque yo puedo en un año tener un ascenso profesional que me lo indique el divisor, porque puedo tener un divisor que esté gobernado por el sol, pero si mi vivencia, o sea, mi profección del ascendente no es muy potente, pues a lo mejor no va a ser tan contundente. O sea, que el divisor siempre va a estar acompañado con la profección anual, que también a nivel Ragel lo cita y bastante en el libro sexto. O sea, por eso la resolución final a nuestras acciones, que es el divisor, y en parte el regente del círculo, que es el regente del orbe, que es con la hora planetaria para la que hemos nacido, nos va a definir el cálculo de las fridarias. Como muchos de vosotros sabréis, las fridarias, que es otra cosa que mucha gente no entiende, las fridarias tienen un vínculo directo con lo que es la astrología horaria. A diferencia que la fridaria va a ser periodos planetarios que nos va a decir cómo el destino nos da la resolución de las decisiones que hemos tomado antes. Bien, esto es un poco la parte filosófica, porque si os meto la técnica a piñón a las 9 de la mañana, pues es bastante denso. O sea, yo la mejor forma de entender esto y que me han enseñado a mí es primero con la parte filosófica. O sea, ver qué modelo hay detrás para luego entender la técnica. Bien, Leonardo da Vinci, para explicar cómo la providencia, el destino de los dioses, nos dice cuál es nuestro papel en la vida, nos lo representa de dos maneras. Nos lo representa con el hombre de Vitruvio, primero con el hombre representado en el círculo. Si os fijáis, el centro del círculo lo ubica en el ombligo y el hombre que está representado en el cuadrado lo está representando en los genitales del centro. ¿Qué es lo que él quiere mostrar aquí? Pues lo que quiere mostrar es que cuando el hombre se representa en un círculo, es el hombre que está contemplando al cielo, a los dioses. Por eso te ubica el centro en el ombligo, porque es el centro, porque cuando estamos en el feto materno nos nutrimos a través de la madre de vía directa con los dioses. Por eso es importante el vínculo con la madre en los 9 meses que estamos. Y cuando él representa el hombre en el cuadrado, lo que está representando con el centro de los genitales es, una vez que hemos dado, que hemos entrado en la vida, está representando la parte de la generación. O sea, está representando cómo la persona ha venido con un destino, con un patrón,
Y en el cuadrado es con las herramientas que te da el destino, que es el ascendente. Aquí ya lo tenéis ya representado los dos, o sea, por eso os digo que el hombre en el círculo busca la aproximación al cielo, es la fuerza divina que nos entra, y en el cuadrado es más al sexo. O sea, lo uno es más el divisor, que es el círculo, y lo otro es la acción, el ascendente. Una cosa es para lo que yo he nacido y otra cosa es cómo yo, con esas herramientas que me dan los dioses o la providencia, cómo lo voy a ejecutar. Por eso he hecho un resumen. O sea, el resumen sería que el ascendente está referenciado a la vivencia, que está representado por Febo, por el dios naciente, por el amanecer. El medio cielo serán las propuestas. Los grados del medio cielo son los mismos que los de los signos, por eso un grado del medio cielo siempre va a equivaler a 4 minutos, que en realidad son 3 minutos 40 segundos. Bien. Hay que pensar también que lo que es el divisor son el tema de las ideas. O sea, el divisor va a estar complementado siempre con la profección. Esto lo recalco siempre, nunca tenéis que calcular un divisor si no habéis calculado lo que es la profección. El resumen de lo que es el divisor, que es el medio cielo, son las acciones. La casa 1 siempre está entroncando con la revolución solar, que es la vivencia. La casa 7 es la vivencia que tenemos respecto a los otros, y la casa 4 es la fridaria, que es cómo resolvemos nuestras acciones. Por eso el eje de la resolución siempre es el eje 10-4 y el eje de las acciones es el eje 1-7. ¿Esto lo entendéis más o menos? Bien, el divisor solamente no puede actuar si no hay un planeta que haga aspectos al eje del ascendente. Eso se le llama el participante o coparticipante. Por eso, el divisor más el participante va a definir las acciones. En el mundo clásico, la prudencia, que está representado por las 3 fuerzas, la justicia, la fuerza de voluntad y la templanza, está referenciado en la técnica astrológica en cuanto a la justicia es la mente, las ideas de Dios que nos transmite, o de la providencia, que es el divisor. La profección son las emociones que ponemos en la vivencia. Y si no hay un planeta participante que haga aspectos al divisor, nos va a afectar menos el entorno social. Yo os pongo mi caso, yo tengo a Saturno ahora como divisor hasta los 42 años, y como no voy a tener ningún planeta que aspecte al nuevo divisor, significará que tendré que poner mucho de mi voluntad, de mi perfección, para ejecutar las cosas en el destino hasta mis 42 años. O sea, que a mí el entorno no me va a afectar tanto. De hecho, en mi carta, si la veis, no tiene muchas astrodinas. Eso es importante, saber si hay mayor astrodinas, habrá mayor, el destino social te llevará más. Bien, igual que os he puesto el cuadrado mágico, o sea, el cuadrado de Da Vinci, Marte es importante porque va a definir el instrumento del destino. Por eso las casas terrestres no son más que la expresión de Marte. Bien, los términos. Los términos, como os he dicho, es una partición de cada signo de 5 partes. Cada una de esas partes va a definir una clave sensorial de la persona. Por eso hay signos que en los últimos grados, la mayoría son los maléficos, Marte y Saturno, que siempre van a ser los planetas, o sea, los términos que van a ser más groseros, o sea, los que nos van a llevar más a tener acciones extremas. Por eso una persona con muchos planetas en los últimos grados va a ser una persona que a la hora de ejecutar sus acciones le va a costar más atinar, o sea, en sus decisiones. Por eso ese término donde va a caer el divisor es el que va a definir el destino. O sea, por eso
los 5 términos, el primer término en un signo es más hacia el instinto, el segundo tiene algo de razón, el tercero es mitad y mitad, el cuarto ya entraría ya más razón y un poco instinto, y el quinto es todo razón y nada de instinto. El regente del término del ascendente nos va a dar el efecto y el periodo de tiempo del divisor combinado con el planeta participante, y el planeta en un término va a calificar en mayor o menor virtud del espacio sensorial en sus sentidos. ¿Esto qué significa? Que esto no está definiendo los 5 planetas, está definiendo el orden de los términos, no los planetas en sí mismos, o sea, está definiendo el espacio en el que se encuentra cada término. Bien, quitando la parte más densa, que es más complicado, que la que pasa un poco rápido, vamos a un poco. Es importante saber dónde se halla el nuevo signo de la división en las casas de revolución. Esta tabla que os adjunto la tenéis en el libro del espectrum astrológico de Camino de Florencia, donde lo explica muy bien. O sea, si yo, en mi caso, tengo el divisor en mi casa 2 de revolución solar y además mi maestro del año está en la casa 2, es obvio decir que lo que más se me va a activar en este año que tengo la revolución solar en curso es aumento de patrimonio, riquezas, inversiones, etc. Pensando en el futuro, jubilación. O sea, imaginaros que alguien nos viene a consulta y tiene un problema con su mujer o con su marido, y te das cuenta que el divisor, el signo del divisor, lo tiene en la cúspide de la casa 7 de la revolución solar. Por lo tanto, ya cuando venga a consulta, esto va a amplificar, va a referenciar que lo que te está diciendo es cierto, o sea, que hay una inquietud por el marido. Luego veremos con la revolución solar y con la fridaria si lo va a resolver de forma satisfactoria, o con la astrología horaria también. Bien, por lo tanto, el divisor, como dice Annie Denrage, va a ser muy importante para conocer la situación del nacido y para saber si será rico o pobre. A ver, no significa si será rico o pobre, si yo voy a estar rico toda la vida o pobre toda la vida, no, significa si en esos periodos de tiempo en los que el planeta divisor va a estar en funcionamiento, en qué periodos va a ser rico o va a ser menos rico, porque la pobreza no existe. O sea, lo que existe es una menor riqueza. Si el lugar de la división es infortunado en el tema natal, y si está bien afectado en el tema de la revolución de un año, los bienes serán mediocres durante el año. ¿Esto qué significa? Que si una persona tiene como divisor actualizado a sus 40 años al planeta Marte, y ese Marte lo tiene en la carta natal en Capricornio, aparentemente está bien en su carta natal. Pero imaginaros que en esa revolución solar, donde Marte lo tenga en el signo opuesto, en caída, en Cáncer, y que lo tenga en casas maléficas, casa 8, casa 12 o casa 6, pues viene a decir que ese Marte actuará de forma un poco mediocre. A lo mejor no le va a dar una ruina o no le va a dar un accidente, pero sí que tendrá algún problema de esa índole, aunque saldrá bastante bien parado. Por lo tanto, lo que los clásicos le llaman algebutar es lo mismo que divisor. O sea, algebutar es, tanto en una carta natal como en una revolución solar, el planeta que es el regente del término. Que eso es lo que se importa. Bien. Vale. Y un poco rápido. Os he puesto 2 casos prácticos. El primero de todos es el de Marc Márquez. Y lo he puesto también en parte porque sabiendo que la ponencia iba a ser en la hora de Marte, pues lógicamente que mejor que explicar a alguien que está encarnando a la fuerza de Marte, como es un piloto de motos. Da igual que sea piloto de moto, de coches o de algo que lleve hierro. Bien, Marc Márquez, como nace en 1993, he podido conseguir su partida de nacimiento y los minutos están prácticamente grabados, o sea, creo que han nacido a las 17:45, si no recuerdo mal, o 10:55. Entonces, su caso me ha llamado mucho la atención porque si os fijáis en su carta, tiene a Marte en caída
Venus en exilio, Mercurio en exilio y en caída, Sol en caída y la Luna en exilio. Por lo tanto, todos los que hemos estudiado astrología, lo primero que nos decían es que cuando una persona tiene los planetas en caída o en exilio, primero, tiene riesgo de tener una muerte súbita. De hecho, muchos niños morían de muerte súbita cuando tenían muchos planetas en exilio o en caída. Y la manera de paliarlo era con la talismánica. O cambiar la actitud y salir de otro lugar. Entonces, es una carta particular, singular, pero también peligrosa, porque si os fijáis, tiene la Luna opuesta a Marte, cuadrada a Venus, y Júpiter, que rige la casa 8, está cuadrada a la Luna. Bien. Quiero que os quedéis con un poco con la copla, que partimos que el medio cielo lo tiene en el grado 0 de Tauro. Y como os he dicho al principio, esto hay que moverlo para los años que queramos analizarle. Ahora él tiene 22 años a cumplir. Bien. El divisor empezará en Saturno, que es el grado 11-45 de Leo. ¿Lo ves? O sea, repito. El ascendente es grado 11 de Leo, por lo tanto parte de aquí. 17 de febrero del año 93. Bien. Cuando él cumple 15 años y pico, o sea, 15 años y 9 meses, que es el 8 de diciembre de 2008, el planeta Marte va a ser el divisor. Esta tabla la tenéis en la página web que os he puesto y va a estar vigente el divisor hasta los 23 años y pico. ¿Qué ha dicho a nivel Marte? O sea, ¿qué dice él? Que cuando Marte en la carta natal está bien ubicado, significa que la persona va a conquistar a sus enemigos. Eso es lo que dice en su libro El Especul. Pone Marte cuando es divisor, que la persona va a vencer a sus enemigos, va a conseguir honores a través de la guerra, en este caso a través de la competición. Vale. ¿Qué dice Giuntino de Florencia cuando Marte es divisor? Pues lo que os he dicho. Podrá emprender competiciones exitosas, la fuerza del cuerpo y el valor aumentarán, aplastará a sus rivales, obtendrá fortuna por ello, pasará mucho tiempo en la guerra, carreras y las conquistas. Será confiado justo por sus subordinados. Si estuviera mal dispuesto en ambos temas, disminuirá dichas significaciones. Bien. Antes de calcular el planeta participante, que aquí creo que ha habido un problema con... Sí. Mira. Los datos de nacimiento están en la ponencia escrita. Sí, en la ponencia escrita. La fecha de nacimiento es el 17 de febrero del 93 en Lérida, a las 17:45. 17:45 o 17:55. Bien, para confeccionar el planeta participante, que va a hacer aspectos, o sea, el planeta participante es si el hombre tiene el ascendente progresado en el grado 24 de Leo, hay que ver a partir de los 15 años, o sea, nos vamos al espejo planetario, al signo de Leo, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. 24 de Leo. Vale. Pues tenemos que ver desde el grado 24 de Leo hasta el grado 0 de Virgo, o sea, repito, porque esto es complicado, o sea, esto me ha costado 15 años. Hay que ver en el espejo planetario, desde el grado 24 de Leo hasta el grado 0 de Virgo, los planetas que aspectan esta franja. O sea, ponemos la tabla.
sea, repito, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. Nos vamos al grado 24 de Leo. Bien. Y tenemos que ver, a través del espejo, si hay algún planeta que entre el grado 24 de Leo y el 0 de Virgo, que es este de aquí, hace aspectos. Por lo tanto, si el grado 24 de Leo son sus 15 años, vemos 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y este simbolito, es que por la Maxoide de Buntos no ha salido los símbolos de los planetas, es el Sol. ¿Esto qué significa? Que el Sol, a sus 20 años, fue el planeta que hizo aspectos al divisor. ¿Y qué dice Giuntino de Florencia cuando el Sol es participante junto a Marte? Pues dice que va a ser una persona que va a adquirir sobre todo gloria y fortuna. Habrá heridas por armas o máquinas de guerra, muerte violenta por fuego. Bueno, el tema de la muerte, en el caso de Marte, la revolución solar, ya lo digo, la revolución solar que va a tener muy peligrosa, que tiene riesgo de morir. Esto lo reanaliza para decirlo aquí en un congreso, será cuando cumpla 26 años. A los 26 años le puede pasar como a Simoncelli, que sabéis que es un piloto italiano que murió aplastado por otro competidor. Porque la revolución solar que va a tener él tendrá a Saturno en conjunción a su luna natal, o sea, es en 2019 me parece que es cuando Saturno lo tenemos en Capricornio. Entonces ese Saturno, cuando lo tenga en conjunción a su luna, y más siendo corredor de motos y tan temerario que es, además por el Marte que tiene mucho riesgo de que fallezca, o sea, porque de hecho en la carta natal, si metí las astrodinas por el 560, cuando la Carcil, o sea, cuando la dirección del ascendente llegue a la luna, va a tener 34 astrodinas, que coincide plenamente con la revolución solar del 2019. De hecho, si observáis, el Sol lo tiene con Saturno, que no está bien, y tiene Mercurio en la casa 8. ¿Y qué hemos dicho? Que Mercurio va a dominar el divisor a partir de los 23 años. ¿Y qué dice Giuntino de Florencia? Que como este divisor lo tiene mal dispuesto en la carta natal, que está en la casa 8 y lo tiene en éxilo y en caída, habrá que hacer el trabajo esforzoso de calcularle cómo va a tener Mercurio en cada una de sus revoluciones solares desde los 23 años hasta los 32 años. Esto a juego. Independientemente de cómo tengan los planetas, siempre, y en su caso habrá que ver Mercurio, cómo lo va a tener dispuesto en las revoluciones solares. O sea, repito lo de la tabla, es importante. O sea, lo de la tabla nos va a ayudar y mucho para ver qué planetas van a hacer aspectos al regente del término. Y como hemos dicho, partimos desde el grado 24 de Leo hasta el grado 0 de Virgo, que es cuando le va a cambiar la división. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. Nos vamos al grado 24. Vemos que a los 24 años son 15 años, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 es el Sol. ¿Qué año fue? 2013. ¿Qué le pasó en el 2013? Que siendo un novato fue campeón del mundo en MotoGP. Aplastó a Lorenzo, a Rossi y compañía. El grado 0 de Virgo no tiene nada, por lo tanto sabemos que ahora mismo 20, 21 y 22 solamente está vigente Marte, y a partir de los 23 estará vigente Mercurio. Ahora queremos ver, os pongo este caso práctico porque vamos a un pie de tiempo. Ahora la pregunta es si Mercurio va a ser el divisor a partir de los 23 años. El caso práctico es ver qué planeta participante va a estar vigente desde los 23 años hasta los 32. O sea, hay que ver en el espejo planetario qué aspectos hay entre el grado 0 de Virgo y el grado 7 de Virgo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. Desde el 0 al 7 no hay ninguno. Anda.
Por lo tanto, yo como astrólogo tengo más jefa, porque como el participante sé que me voy a ir al libro de Giuntino de Florencia y a fuego voy a leer lo que dice Giuntino cuando Mercurio es el divisor. A ver, me lo sé de memoria, pero dice Mercurio cuando es divisor, la persona va a ser más mucho y va a conseguir fortuna a través de sus escritos del comercio, porque es lo lógico, Mercurio tiene analogía con eso, pero él, en su caso, ¿qué será Mercurio? Mercurio, de entrada, es regente de la casa de los amigos, es regente de la casa 2. Bueno, aquí conseguirá más fácil. O sea, porque el regente de 2 lo lleva a 8, que la 2 de 7 por derivadas. Y como Mercurio es regente de 11, habrá un amigo que lo traicionará. A lo mejor en relaciones públicas o alguno de estos, pues a lo mejor le puede engañar relacionado a un contrato, porque la casa 8 también son los engaños. Date cuenta que la 8 es donde Saturno es como participante, como dicen los canteros. ¿Puede haber riesgo de muerte con este Mercurio? Bueno, pues sí que hay un riesgo, pero no tanto de manera directa por él, sino a través de la imprudencia de otro corredor que tenga con él. Bien, por lo tanto, Mercurio va a dominar hasta los 22 años, es sencillo. Queremos mirar, lo vamos a hacer un poco más complicado, queremos mirar cuando tenga 32 años, el grado 7 de Virgo hasta el grado 17 de Virgo, si va a haber otro planeta participante. Insisto con lo de participante, porque el divisor es muy fácil. Al divisor, con la tabla que os he dicho, es fácil calcularlo. Lo difícil es esto, lo de participante. Y siempre tenéis que calcular el espejo planetario. A cualquier carta natal que vais a mirar, hay que hacérselo. Entonces, desde el grado 7 de Virgo hasta el grado 17, o sea, volvemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y Leo. Y Leo 7, 7 hasta el 17. Bueno, pues hay 1, 2 y 3 planetas. Que como ha salido el número, realmente no recuerdo ahora cuál era, pero lo tenéis en la ponencia escrita. O sea que aquí va a haber 3 participantes que será 32 a sus 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, a los 41 y a los 42. O sea, 33, 41, 42, hay 3 participantes junto con la división. Sí, es que no recuerdo ahora, porque como han salido los números, sí. O sea, que tiene más participantes desde los 32 años hasta... No, pero es el participante, no se ve, o sea, participante. Sí, pero hay que ver otro asunto que es la 11 de Leo, 7 de Virgo, sí, vale. A ver, 7 de Virgo. El primero es Marte, efectivamente. O sea, luego Venus, Júpiter, sí, o sea, ya no se más fácil. Bueno, pues con el libro de Giuntino, pues veis qué significa Mercurio con Marte. Mercurio con Marte es peligroso. ¿Por qué? Porque Mercurio se corrompe con Marte. Por lo tanto, habrá alguna amistad que lo puede traicionar a los 33 años, que es cuando Marte será el participante. El siguiente, como estamos moviendo del 7 de Virgo al 17 de Virgo, es Venus, hemos dicho. Bueno, Venus no lo tiene tan mal en casa 9, a que se puede enamorar. O sea, no puedo conmigo. Sí. Bien. En el tema del divisor, él ahora mismo, con 22 años que tiene, en la Revolución Solar de ahora, el divisor lo tiene en la casa 10 de la propia Revolución. Según Giuntino de Florencia, es éxito profesional, gloria para el individuo. Pero la pregunta es, ¿tú crees que va a ganar el campeonato del mundo? Y mi respuesta es no, no lo va a ganar. ¿Pero por qué no lo va a ganar? No tanto porque tenga el divisor en la casa 10, que aparentemente le daría otra vez el título,
sino porque hay una cosa de la astrología, de los astrólogos, que se llama el destino asociado. Yo me monté un avión, aunque tenga alguna carta o el divisor en mi revolución solar, si el piloto que lleva el avión ese día ha discutido con su pareja, o el mecánico que ha hecho el mantenimiento del avión pues no lo ha hecho bien, pues me va a llevar el desastre. Eso es el destino asociado. ¿Cuál es el destino asociado de Marc Márquez ahora mismo? Pues que está pilotando una moto que no es tan potente como la de las dos últimas temporadas. De hecho, así se está viendo. O sea, yo creo que no lo va a ganar. O sea, de hecho, si os fijáis, los planetas los tiene por debajo este año. Y tiene Saturno en casa 1, tiene el ascendente Escorpio. Si aplicamos la profección, que es importante, son 20, a ver, la profección son 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, o sea, tiene la profección en el grado 11 de Géminis, y en la revolución solar, la revolución solar está en casa 7, empieza en casa 7 y termina en casa 8. Por lo tanto, no, o sea, no va a ganar el mundial. O sea, significa que su vivencia va a ser de frustración. O sea, el que la profección de casa 7, los otros, sus rivales, le van a poner a él. Eso es lo que significa la canción. Luego el ascendente Escorpio, con Venus ahí, o sea, sí, está bien. Bien, el segundo caso, nos quedan 15 minutos, quiero extender un poco más, que es Fernando Alonso. He puesto otra vez un corredor, porque estamos en la de Marteau, y porque es una carta que la conozco bastante bien. La conozco bien porque como tuve el privilegio de poder competir con él en mi época como piloto de carreras, cuando era más joven, pues he podido conseguir, por parte de un familiar, su hora de nacimiento. Él nace a las 10:30 según la partida de nacimiento, y yo se le he ajustado a las 10:24. O sea, tiene el ascendente Virgo. Entonces, la particularidad de su carta es que tiene bastantes asprodinas a los 4, a los 19 y a los 33 años. Y antes de explicaros el divisor, quiero que os quedéis con la copla de que a los 4 años él nace con la conjunción fuerte Saturno-Júpiter, porque es el año 81. A los 4 años es cuando su padre le construye su primer carro. Se lo construye para su hermana pasa olímpicamente y se lo pasa a él. Entonces es un punto de transformación para él, que luego va a repercutir a los 19 años cuando él hace eclosión en la Fórmula 1 en el año 1999, cuando ficha como piloto de Fórmula 1. Y luego a los 33 años, que es la edad que tiene actualmente, que es cuando él ha cambiado de escudería. Bien. El divisor de él, actualmente, que tiene 33 años, es Mercurio. Está en el grado 7 de Libra. Mercurio, como os he dicho, él es mercurial, tiene ascendente Virgo. Lo tiene en casa 11, lo tiene bien con el nodo norte, o sea que a nivel económico, además tiene Júpiter Saturno en casa 2, sale ambos, lógicamente, si te lo depositan por renumerados. Queremos calcularle el participante que va desde los 30 años hasta los 40 años. Entonces, va del grado 6 de Libra hasta el grado 14 de Libra. Nos vamos, como os he dicho, el aumento de la fortuna, es el desarrollo de los conocimientos. Si algún planeta participa con él, modificará estos significados. Vale. Un momentín, vale. 6 de Libra, 14 de Libra. Vale. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Libra. Pues no tiene ninguna. No tiene ninguna. Bien, pues es sencillo. Al no tener ninguno, pues va a ser Mercurio quien va a dominar hasta los 40 años. ¿Va a conseguir otra vez el título de campeón del mundo? No. ¿Por qué no lo va a conseguir? Pues si nos vamos a su carta natal, Mercurio lo tiene con el nodo norte, está peregrino en Cáncer, depende de la luna que está mal ubicada con Marte. Y si os fijáis, él cuando comete el fallo de cambio de escudería, cuando es
cuando Saturno es el divisor. O sea, Saturno le lleva a la cima, pero también le ha llevado que los que le han asesorado no le han asesorado bien para que los tiempos en los cambios de escudería fueran lo más exitosos posibles. De hecho, estáis de acuerdo que desde que cambió de escudería de McLaren en 2007 ha ido a contrapaso. Y eso se lo da Saturno. A Saturno no es que sea maléfico en sí mismo, es maléfico en cuanto las acciones que tú ejecutas en el destino son fuera de tiempo. O sea, es como que te vas a otra empresa a trabajar y esa empresa empieza en declive y dices, joder, pero si había pensado que esta empresa que estaba en la cima, pues no, pues justamente es lo contrario. Marte fue participante a sus 31 años, que es cuando él está en Ferrari Out. Entonces os he puesto un poco lo que dice Juntino, cuando Marte es participante con Mercurio, el nacido será muy criticado, anuncia calamidades, dificultades, muchas. De hecho, a partir del año 2012 es cuando ya empieza a tener las primeras discrepancias con el presidente de la Ferrari, críticas por un lado, por otro, y Marte va a actuar participantemente hasta los 36 años. O sea, que hasta los 36 años Marte sí que va a combinarse con Mercurio. ¿Eso qué significa? Que Marte y Mercurio son enemigos. Por lo tanto, yo deduzco que cuando termine el contrato en el 2017, si no recuerdo mal, es un contrato de 3 años, no va a poder revalidar el título mundial. Y lo mismo, o sea, el divisor lo tiene en la casa 9, que por derivadas es la 12 de 10, y la 12 de 10 es el proceso largo y doloroso en nuestra actividad profesional. O sea, repito, hemos dicho que tiene 33 años, a los 30 años es el grado 6 de Libra, 7 de Libra 31, 8 32, 9 33, o sea que el divisor está en 9 de Libra. Le voy a la revolución solar, ¿lo veis? ¿De la casa 9? Vale. De la misma manera, la profección. La profección son hasta aquí 30 años Piscis, 31 Aries, 32 Tauro, 33 Géminis. ¿Dónde tiene Géminis en la revolución solar? En la casa 6. O sea, es casa maléfica. Bien. El resumen sería, por lo tanto, que el divisor en la casa de la revolución solar, junto con el maestro del año, nos va a estimular el destino. O sea, básicamente lo pongo muy fácil. Que el divisor, junto con el maestro de profección, se va a movilizar más el destino. Y el participante va a ayudar al divisor a mezclar dichas influencias. Bien, en cuanto a la bibliografía consultada, incido sobre todo en el libro cumplido, el libro sexto, el Tratado de las Revoluciones Solares, que ha traducido por Chica Morera, y supervisado junto con Mariano de la Red, que es mi profesor. Otro libro importantísimo es sobre el destino y la eliminación, que lo tenéis en la editorial Redos. Y luego hay otro muy importante, que es el de Demetrio Santos, Investigaciones sobre Astrología, porque os habla muy bien del cálculo del metocielo, o sea, la influencia que tiene en el destino. Y bueno, si queda un poquitín de tiempo, si quedan 7 minutos, pues me podéis formular unas preguntas. Muy bien, pues llegamos al apartado de agradecerle la ponencia en primer lugar. Y tenemos 8 minutos más o menos por si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Rafael por ahí, luego por aquí, muy bien. Más que nada, creo que, me imagino que algunos de los que están aquí, igual la explicación que has dado al principio es un poco complicada. Sí. Con las tablas y todo eso. Sí. Si tú haces una progresión, Sí. o sea, progresas la carta natal, tienes el ascendente progresado. Si esa progresión lo haces un grado por año, de ascensión recta, que se puede normalmente poner en los entonces tienes el ascendente en el término. Me parece más sencillo, a mí personalmente me parece más sencillo verlo en la carta que con tantas tablas y tanto cálculo, ¿no? Que me parece como mucho más complicado. Cualquiera lo puede hacer sencillamente progresando.
proyectando la carta. Sí, en mi caso me lo enseñaron más con la tabla de casas, o sea, que es hacer la progresión del medio cielo. No, pero sí, pero yo creo que al final hay que un poco retroceder y hacerlo como lo hacían ellos, porque si no nos vamos a convertir pues en tecnócratas, al final toda la maquinita, darle al botón y que me lo calcule el divisor. O sea, me han enseñado de las dos maneras. La más densa, ¿cuál es? Pues la más saturnina, que es con las tablas de casas. Hoy tenemos otra pregunta aquí. Hola Antonio. Hola. Bueno, yo quería comentarte solamente dos cositas muy rápidas. La primera es que lo que yo tengo comprobado, digamos, es que la progresión, simplemente progresando por secundarias el ascendente, en el término que cae, eso te da divisor. Efectivamente. Sí, que eso es explicable. O sea, el siguiente término es el divisor o la división. Exactamente. Y luego nada, un pequeño matiz, que digamos el participante es el planeta que aspecta, digamos, al divisor, ¿no? Pero un pequeño matiz ahí, ¿no? En el caso de que no haya ningún aspecto con la natal, digamos que se conserva el último aspecto que hizo, o sea, hasta que otro no toma relevo. No. Un pequeño matiz. Has hecho una pregunta, porque en el caso de Marc Márquez, si os habéis dado cuenta, en el caso de Marc Márquez, domina Marte hasta los 26 años y a sus 20 años el planeta que aspecta al regente del término, como tú me has dicho, es el Sol, pero no significa que hasta que pase a Mercurio sea el Sol el vigente, sino que el Sol actúa a los 20 años y seguirá siendo Marte a los 21 y a los 22. Sí, pero es buena pregunta, porque hay gente que piensa que cuando hace del último aspecto, ese va a terminar el divisor. Ya, digamos, pero solamente cuando hace de ese año concreto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias, Antonio.